¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda sesión, en este caso hablando sobre el quehacer del lógico. Recordando que ayer vimos la cuestión de la naturaleza y el objeto de estudio de la lógica, hoy día nos toca investigar acerca de lo que la lógica trata, de los que los lógicos hacen, ¿no? ¿Cuál es su quehacer? ¿A qué se dedican ese tipo de pensadores? Bien, vamos entonces a empezar. Entonces tenemos esto, ¿no? El lenguaje natural y el lógico. Una relación complicada. ¿A qué se dedica el lógico? ¿Qué es lo que hace? Se puede enfocar a la lógica dentro de 5 concepciones, fíjense, ¿eh? O sea, los que hacen lógica creen que hacen al menos 5 cosas. La lógica, dicen, es el aparato inferencial que gobierna nuestro sistema conceptual. Es el aparato que permite conectar proposiciones mediante relaciones de implicación e incompatibilidad. Esta es la concepción inferencialista, que ve a la lógica como el estudio de la validez. La concepción conceptográfica, que dice que la lógica es un método de representación perspicua de argumentos. Entonces, esta concepción se vincula más a la formalización, que es un tipo de quehacer del lógico. La concepción formalista es un conjunto de cálculos, la lógica, diseñados para representar relaciones de deducibilidad entre fórmulas que representan portadores de verdad. Ahí tenemos, ¿no? La formalista, la lógica como cálculo. 4. La concepción metamatemática. La lógica es una disciplina que se ocupa de la fundamentación conjuntista de la matemática, la disciplina que se ocupa de la metodología de las ciencias formales. Aquí ya vemos una concepción más vinculada a la revisión de la matemática. Y finalmente, la computacional. La lógica es la disciplina que investiga los procedimientos mecánicos de razonamiento, los algoritmos, la que fundamenta las ciencias de la computación. Al menos los lógicos hacen 5 cosas y los lógicos se dedican a ese tipo de cosas. Personalmente, yo abogo por la segunda, también por la primera, pero la segunda es la que vamos a ver en esta charla de hoy. Lógica y filosofía del lenguaje. Es bastante importante que tengamos en cuenta que no hay mucha diferencia entre la lógica y la filosofía del lenguaje cuando queremos tener claro al público qué le queremos enseñar. No hay mejor forma que enseñar lógica que sabiendo filosofía del lenguaje. A ver, vamos a ver. Los portadores de propiedades y relaciones lógicas son los contenidos conceptuales, esto es, las proposiciones. Son las proposiciones las entidades a las que calificamos de verdaderas o falsas. Son las proposiciones las entidades que actúan como premisas y conclusiones de las inferencias que realizamos. Entre proposiciones se establecen las relaciones de implicación e incompatibilidad. De la proposición de que Claudio admira a Ángela, se sigue que hay una mujer a la que Claudio admira. Quien afirma lo primero, pero niega lo segundo, se contradice y manifiesta una conducta irracional. Las oraciones Dorotea es valiente y Dorotea es cobarde, proferidas en el mismo contexto, expresan proposiciones incompatibles. Quien las apoya conjuntamente se contradice y manifiesta, por tanto, una conducta irracional. Bien, entonces, ¿de qué nos damos cuenta? La lógica está involucrada, está vinculada en el ámbito del lenguaje. Se manifiesta en el lenguaje, en el uso que hacemos de las expresiones, de la forma en la que entendemos el significado de las frases. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la lógica no es una cuestión que se nos impone desde fuera, sino que nace de la propia naturaleza significativa de las expresiones que proferimos en el ámbito comunicacional. Muy bien. Entonces, vamos a continuar.
Koffa, es un autor, insiste en esta interpretación de Frege. Está ampliamente aceptado que estos descubrimientos, la generalidad y la existencia como funciones de orden superior, señalaron el nacimiento de la lógica moderna. Sin embargo, no eran más que productos marginales de una empresa mucho más fundamental que inspiró a Frege desde sus primeros escritos. Una investigación del carácter de lo que decimos cuando transmitimos información por medio de los juicios, no solo de lo que de hecho decimos, sino de lo que podríamos decir o juzgar. Desde sus primeros escritos, la preocupación fundamental de Frege fue el significado o el contenido, lo que llamaba lo lógico, esto es la semántica. En efecto, no hay un Frege lógico que inaugura la lógica matemática formalista y un Frege semántico que inaugura la filosofía del lenguaje moderno. Hay un único Frege cuyo proyecto consiste en determinar las propiedades lógico-semánticas de los contenidos juzgables. Bien. A ver, entonces, Frege, Frege deben conocerlo, es el padre de la lógica moderna, eh, y esto es importante que lo consideremos. No hay que ver simplemente a un Frege matemático o a un Frege lingüístico, por así decirlo, ¿no? No se trata de separar estos ámbitos. Eh, la lógica, la lógica, aquí está, no es simplemente matemática. No es solamente el lenguaje, aunque está bien cerca el lenguaje, y de hecho la matemática es un tipo de lenguaje. Eh, la lógica tiene que ver con ambas cosas. Tiene que ver con ambas cosas. Desvinculándolo a lo anterior, la concepción inferencialista podría ubicarse acá, ¿no? Hay que ver las reglas matemáticas de deducción entre una proposición y otra, cómo se logran deducir una de otra. Pero también el aspecto lingüístico es importante, la concepción conceptográfica, a la hora de formalizar los enunciados. Queremos formalizarlos, entonces, ¿cómo, cómo hacemos este proceso de codificación? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bien. ¿Qué es el lenguaje natural? Aunque existen muchas formas de definir al lenguaje, consideramos que las lenguas son objetos complejos que existen en la mente de los hablantes, como sistemas cognitivos, es decir, de conocimiento. El lenguaje natural es el que estoy hablando ahorita, por ejemplo. Es un sistema de conocimiento, fíjense. El lenguaje ordinario es el lenguaje con el cual hablamos cotidianamente acerca de las cosas que nos rodean. Tiene la ventaja de que es comprensible por todos, es decir, que cada uno comprende el sentido de sus proposiciones sin necesidad de tener que recurrir a conocimientos especiales del análisis lógico-lingüístico. Si este lenguaje de comprensión general sería inconcebible, sin este lenguaje sería inconcebible un entendimiento entre los hombres. Ahí está entonces la importancia, la relevancia del lenguaje natural, ¿verdad? Bueno, voy adelantando algo, ¿verdad? El lenguaje natural es algo así como la fuente, la raíz de la que va a un pedacito, un pequeño pedazo, expresar el lenguaje formal, también llamado lenguaje técnico, lenguaje lógico, por supuesto, lenguaje matemático. Entonces, es la idea, ¿no? El lenguaje natural es la base de la cual saca sus principales rudimentos el lenguaje formal, el lenguaje técnico, ¿sí? Eh, Esto es importante, pues, tenerlo claro. Bien, vamos a seguir.
Entonces, existen elementos en el lenguaje natural, vocabulario, gramática y semántica. La lengua natural consta de tres componentes, un léxico o vocabulario, una gramática y una semántica. Vamos a explicar estos componentes. Primero hablaremos del léxico o vocabulario. Este es un conjunto de signos simples cuyo significado en la mayoría de los casos debemos aprender de memoria. Existen pues muchos elementos que pertenecen al vocabulario. Segundo, nos ocupamos de la gramática del lenguaje, que queremos saber cómo combinar estos elementos. Hasta ahora hemos visto un poco las reglas gramaticales, morfológicas y sintácticas. Tercero, nos ocupamos de la semántica, pues buscamos captar el significado de lo construido. Bien. Bueno, entonces, estas tres partes se pueden explicar, ¿no? De hecho, acá tenemos una cita que va a enriquecer, ¿no? Lo que queremos decir. Recuerden, por favor, estos elementos: vocabulario, gramática y el tercer elemento que podemos llamar la semántica. La semántica. Bien, sigamos. Hemos conocido la estructura básica del lenguaje con el que nos comunicamos. A ver, vamos explicar, a explicar el vocabulario, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, perro, mamífero, ¿sí? Hay un vocabulario, perro, mamífero. Luego, este vocabulario no basta pues para expresar en el lenguaje, porque debemos decir, ¿no? El perro es mamífero, ahora sí. Las reglas gramaticales me permiten este tipo de orden, ¿sí? El artículo, el sustantivo, el verbo y bueno, el predicado. Pero no solamente esto, ¿no? Sino que también debe manifestar un significado. Esto es la semántica. Y el perro es mamífero, se revela pues como una verdad, ¿sí? Algo que el perro es mamífero es verdadero, ¿sí? Ahí se manifiesta el aspecto significativo, semántico. Entonces, más o menos esta es la manera en la que se enfoca el lenguaje natural. Es algo eh, comprensible, aceptable, se, se deja entrever. A ver, ¿qué dice Ferrater Mora? Ejemplos de lenguaje natural son el español, el francés, el alemán. En cualquiera de estos lenguajes podemos referirnos a multitud de entidades, sensaciones o situaciones. A la pluma que usamos al escribir, a un amigo, a nuestro dolor, a la simpatía o antipatía que sentimos por una persona o una institución determinadas, a un conflicto entre el amor y el deber. Podemos además no solo mentar, describir y conocer, sino también mandar, valorar, imaginar. De ahí la riqueza del vocabulario y de matices en cualquiera de dichos lenguajes. De ahí igualmente la considerable dosis de sobreentendidos que contienen a mayor parte de las expresiones formuladas en los mismos. De hecho, en los lenguajes naturales se da a entender más de lo que explícitamente se dice. Y las manifestaciones indirectas, las metáforas, las ambigüedades desempeñan en ellos un papel fundamental. Ahí tenemos ejemplos de ambigüedad, porque el lenguaje natural es muy rico, pero esto en el sentido de que se mezclan y confunden los significados, no es tan bueno para alguien que quiere ordenar el discurso. De hecho, los poetas que saben este tipo de ambigüedad usan y abusan de esto, pues pero para provocar sensación estética. Eh, por ahí González Prada decía sobre el amor una serie de contradicciones, ¿verdad? Eh, si eres nieve, decía, ¿no? ¿Por qué tu llama ardiente? Algo así, ¿no? Le decía al amor, ¿no? Si eres nieve, ¿por qué tu llama ardiente? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte?
o si eres muerte, ¿por qué me das la vida? En fin, pero en el discurso académico, pues, al menos, o en filosofía, y dentro de la filosofía, en la filosofía analítica, por si acaso, analítica, bueno, queremos ordenarnos, ¿no? A ver, vamos, estos casos son muestra de la plasticidad del lenguaje. Se prohíbe la entrada a menores de cualquier edad. Entonces, ¿quién va a entrar? Pues, ¿no? Si son cualquier edad, ¿no? Bueno, está mal, pues, ¿sí o no? Ya saben por qué. El pastor alemán de la iglesia tiene ojos azules. Ya, pero ¿qué? ¿Quién? El párroco se refiere al padrecito o al perro. Se solicita personal de ambos sexos. O sea, hay que operarse ahora. Lo vi saliendo del banco. Saliendo del banco. O sea, yo vi que él salía del banco. O justo cuando yo salía del banco lo vi a él. Claro. 3 días, 2 noches de hospedaje y 2 niños menores de 12 años gratis por $300. Como y ahora se venden niños. Se vende perro pitbull. Come de todo. Le gustan mucho los niños. Interesados llamar a tal número. Eso es muy confuso, ¿no? O sea, que el perro come niños. Ya detuvieron al asesino de tu padre. ¿Quién es el asesino? En fin, todos estos casos explicitan el rango, el rasgo de ambigüedad del lenguaje natural. Ya, este es el aspecto importante. Por eso vamos a enfocarnos en un lenguaje lógico. ¿Cuál es la idea, pues? ¿Cuál es la idea? La idea es que nos deshagamos de la ambigüedad, ¿sí? La idea es que el lenguaje natural posee ambigüedad. Y como la lengua natural posee ambigüedad, ¿qué vamos a hacer? Bueno, también hay verdad, por supuesto, pero también hay ambigüedad, ¿no? Queremos conservar la verdad, pero dejar de lado la ambigüedad. Recurrir a construir un lenguaje formal, un lenguaje técnico. Justamente esa es la idea, ¿no? Queremos dejar la ambigüedad, pero conservar la verdad. Y eso se va a conseguir con un lenguaje formal. Es el lenguaje que se usa o que pretenden usar los lógicos, también los científicos, o repito, ciertas tendencias filosóficas, como los analíticos, pretenden ser claros. Ya, bueno, ya vamos a continuar con la presentación. Ciertos lenguajes pueden agruparse bajo el nombre común del lenguaje científico. Ejemplos son el lenguaje de la física, el de la biología, el de la psicología. Estos lenguajes pueden emplear como instrumento un lenguaje natural, pero aún entonces introducen en él transformaciones considerables, pues no cesan de simplificarlos y unificarlos y purificarlos de ambigüedades. El ideal del lenguaje científico es la eliminación de los sobreentendidos, de las alusiones, y en la medida de lo posible de las metáforas. Aunque no siempre sea factible definir con toda precisión en dicho lenguaje los términos empleados, se tiende a que cada expresión sea explícita y resulten eliminadas las resonancias afectivas, las que son consideradas como un obstáculo para la obtención de lo que desde el punto de vista científico son virtudes apreciables. Claridad, precisión, univocidad, rigor e impersonalidad. Es decir, ser lo más objetivos. El lenguaje de la lógica es uno de los lenguajes científicos. Debe cumplir, pues, con todas las condiciones impuestas a ellos, pero como su formalismo es aún mayor que el de los otros lenguajes científicos, incluyendo la matemática, fíjate, la lógica es más rigurosa que la matemática, dice Ferrater Mora, lleva tales condiciones a límites extremos. Dos consecuencias se siguen de ellos. Una, que el lenguaje lógico es limitado, mientras que el natural es ilimitado. Otra consecuencia es que el lenguaje lógico es universal, o sea, que debería ser válido para todos. ¿En qué ámbito se manifiesta esto con mayor necesidad, con mayor importancia? En el ámbito de la argumentación.
de la discusión. Pues cuando yo quiero rebatir a alguien y uso una falacia, digamos, confundiendo un término con otro término, em, tal vez pueda convencer a la audiencia que también cae en la confusión, ¿no? Pero siendo honestos, no es un argumento, ¿no? Es un argumento típicamente machista, ¿verdad? Este siguiente. Todos los hombres son inteligentes, pero ninguna mujer es hombre. Alguna persona que puede concluir, ¿no? Y se van a molestar algunas personas, que ninguna mujer es inteligente. Es un típico error, ¿no? Típico error. Ya saben, algo se llama falacia, si no me equivoco, de, de equívoco, falacia de equívoco, en algunos casos también llamada de los cuatro términos. Mm, y aquí el error es la palabra hombre. Eh, la palabra hombre se ha usado en un sentido sexual y en un sentido equivalente a ser humano. Y esa confusión es la que produce que la conclusión salga así. La gente puede caer en esto, ¿no? Es en el ámbito de la argumentación, como digo, donde se manifiesta la necesidad de manejar un lenguaje, pues, pulido, un lenguaje eh, que tenga clara cuál es su objetivo, el de convencer con la verdad sin usar artimañas, ¿no? El que usa artimañas creo que cae en el ámbito de la retórica, la erística, ya cuando solamente quieres convencer como sea, ¿no? Bueno, pero no, queremos basarnos en pruebas, claro, sobre todo en esta época de posverdad, en esta época donde hay carencia de virtudes epistémicas, donde la ciencia compite de igual a igual, ¿no? Con la desinformación, ya, bueno, queremos eso, objetividad. La lógica es la ciencia y el arte y la argumentación. Desde esta perspectiva, la lógica estudia la manera en la que interpretamos, construimos y evaluamos argumentos. Una vez más, su objetivo es enseñarnos a argumentar de manera racional. En tanto la argumentación es algo que hacemos a través del lenguaje, podemos decir que la lógica nos enseña a conocer y a usar el lenguaje para interpretar, construir y evaluar argumentos de mejor manera. Muy bien. Y aquí entramos un poco a detallar lo que vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan hace rato? Los tres elementos del lenguaje. Primero, el vocabulario. La lógica también tiene un vocabulario. El lenguaje lógico es un conjunto de reglas que tratan acerca de cómo deben funcionar aquellas relaciones que regulan la validez de los argumentos. Dada la reconocida naturaleza formal de la lógica y la indiscutida aceptación de su expresión simbólica, todo sistema lógico debe constar de un lenguaje formal. A su vez, este se compone de un vocabulario y una sintaxis. El vocabulario está formado por signos descriptivos, símbolos lógicos y signos de puntuación. La sintaxis de este lenguaje del lenguaje formal, consiste en un conjunto de reglas destinadas a especificar las combinaciones de los signos permitidas en dicho lenguaje. En otras palabras, a determinar las expresiones que serán consideradas. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a ordenarnos, ¿no? Las variables proposicionales, que puede ser P, Q, R. Tengo los símbolos, los conectores lógicos, la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional, algunos nomás, ¿no? Y bueno, los signos de agrupación, paréntesis, corchetes, llave, etcétera. Son estos el vocabulario del sistema lógico, del lenguaje lógico. Y acá hay una sintaxis. Por ejemplo, en un lenguaje lógico clásico,
esto es incorrecto, ¿no? P negación Q es incorrecto. Vamos a, vaya, para que se haga más grande. Ahí está. P, entonces Q pues sería, P negación Q sería incorrecto. Lo correcto es poner, por ejemplo, P, entonces negación Q. ¿Sí? Por ejemplo, esto es lo que está bien. Si yo pongo Q negación, no es correcto. Si yo pongo negación de Q negación, tampoco es correcto. En cambio, negación de Q sí. Sí está bien escrito. Tiene la posibilidad de ser una expresión bien formada. Ya, a eso nos referíamos, ¿no? Tenemos un vocabulario y la sintaxis. Y ahora vamos a ver. Vamos a continuar. Entonces, la sintaxis de este lenguaje consiste en un conjunto de reglas destinadas a especificar las combinaciones de signos permitidas en dicho lenguaje, en otras palabras, a determinar las expresiones que serán consideradas fórmulas de L. Y también hay una semántica, recuerden, ¿no? El tercer elemento es también importante. No hay solamente un vocabulario, también hay una semántica. Cuando los símbolos del lenguaje de un sistema carecen de significado, el sistema suele recibir la denominación de cálculo. Cálculo. A fin de obtener un sistema lógico, todo cálculo debe incorporar una semántica mediante la cual se asigne significado tanto a los términos descriptivos como a los lógicos. La asignación del significado a los signos no lógicos o descriptivos se realiza mediante la construcción de una interpretación. Eh, entonces, tenemos pues el tercer elemento que es la semántica. Pues, ¿qué es la lógica? La lógica es algo artificial. Así como hay lenguaje natural, hay lenguaje artificial. Es una ciencia formal, de acuerdo a Bunge, es una ciencia formal de acuerdo a Bunge. La ciencia formal se refiere a constructos, así la matemática y la lógica son ciencias formales, porque solo tratan con conceptos y sus combinaciones. Y por tanto no se sirven ni de procedimientos empíricos ni de datos de la realidad palpable. Es algo que no se vincula al mundo, sino, ¿recuerdan? Una manera de hablar sobre el mundo. Ferrater Mora ya hizo una buena explicación. Es interesante, ¿no? Entender de manera justa lo que dice, pues, Ferrater Mora. Ferrater Mora. A ver, ¿qué plantea Ferrater Mora? Podríamos concluir diciendo que ocurre con la lógica algo parecido a lo que sucede con la matemática. Así como lo que importa para esta última es la expresión 2 naranjas más 3 naranjas suma 5 naranjas, no son las naranjas de las que se habla, sino de la ecuación 2 más 3 igual 5. Fíjense, ¿no? Aquí no se habla pues de naranjas, ¿no? Ya se está desvinculando de la realidad de esto para entenderlo como puros conceptos. Y la lógica hace algo parecido. En la lógica importan asimismo ciertas formas o estructuras, eliminándose los contenidos. Ya vamos a ir cerrando el tema con las últimas diapositivas. Comparemos entonces una lógica, el lenguaje artificial con el lenguaje natural. Una diferencia notable entre los lenguajes lógicos y naturales es que estos tienen una cantidad en términos comparativos muy grande de palabras en relación con los lenguajes formalizados, ¿no? En el lenguaje natural había perro, gato, alto, bajo, día, noche, muchas palabras, infinitas en potencia. Pero en cambio, en la lógica hay unos cuantos nada más, ¿no? La P, la Q, la R, la flecha. Se pueden agregar más, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada sistema. Muy bien. Entonces, los lenguajes naturales tienen una cantidad muy grande de palabras. En cambio, los lenguajes formalizados no.
Un lenguaje formalizado como el tipo de principio de matemática cuenta propiamente solamente con 6 fórmulas básicas mm, para hacer su desarrollo, ¿no? Bueno, también acá, ¿no? Los lenguajes proposicional y de predicados serían lenguajes con una capacidad expresiva poco variada, lo que se debería al hecho de tener un léxico tremendamente limitado. Esta sería otra diferencia notable con respecto a nuestras lenguas naturales. El hecho de contar con un léxico tan rico y de la posibilidad de combinar sus signos simples en signos complejos nos permiten una enorme capacidad expresiva. Debemos notar que no he dicho que la capacidad expresiva de estos lenguajes artificiales se limita a sus signos simples, ya que estos también pueden ser combinados en signos compuestos de acuerdo con las reglas de la gramática e interpretados por las reglas de la semántica. Sin embargo, la capacidad expresiva de estos lenguajes artificiales sería bastante monótona. O sea, hay también la posibilidad de que las expresiones lógicas sean pues, infinitas, sin embargo son monótonas, ya que los enunciados que podríamos formar serían, por así decir, variaciones sobre el mismo tema. Otro aspecto importante también es el control. A ver, vamos a ver esto, también es interesante. En el lenguaje natural no hay un control acerca de cómo se usa el lenguaje. No existe una policía del lenguaje natural, aunque la RAE intente imponernos sus normativas. Eh, el José salió de su casa, ¿no? El José salió de su casa. Alguien puede decir, pero el José no es, ¿no? La gente habla así, ¿no? Porque no hay un control. Es más, la pragmática se impone y algunos pueblos deciden hablar así. Entonces, su casa de José, su casa de José. Eh, debería decir la casa de José, ¿no? Pero en realidad eso, bueno, eso es ya, es hasta cultural. El lenguaje natural no ha sido diseñado en el mismo sentido en el que el lenguaje lógico, que sí tiene un sello de fábrica y código de barras. En la lógica, en cambio, el control es algo notorio. Explícitamente se busca idear o modelar un lenguaje que nos permita evaluar diversos rasgos muy valiosos en el ámbito de la ciencia, como la deducibilidad, consistencia, completud, satisfacibilidad, independencia, pero sobre todo la validez. Cito a Pérez. En este punto podemos plantear una diferencia radical entre las lenguas naturales y las lenguas artificiales. Mientras que en las primeras las reglas construccionales no son evidentes para los estudiosos y deben ser postuladas sobre la base de observación de cómo los hablantes combinan sus signos simples, en el lenguaje natural no es obvio, en los lenguajes artificiales las reglas construccionales sí son evidentes, pues han sido propuestas explícitamente por el inventor o artífice del lenguaje artificial. Es lo que le decía, ¿no? Que la negación tiene un lugar, va antes de la variable, no va después, no va antes, para que tenga un sentido. Bien. Eh, y bueno, aquí tenemos ya un último ejemplo que ya les paso a leer, ¿no? Para poder eh, compartir con ustedes. Es para acabar, ¿no? La idea de que en el lenguaje hay, pues, confusión, en el lenguaje natural hay ambigüedad. La existencia explícita de estas reglas construccionales tiene el objetivo de impedir los dobles sentidos o los malos entendidos, los que vimos al comienzo. Gamut plantea lo siguiente: una razón a favor de la idea según la cual los lenguajes naturales no son idealmente apropiados para investigar la validez de los argumentos es que contienen ambigüedades. Ya hemos dicho eso, pero acabamos con esto. Estas ambigüedades pueden hacer que sea imposible decidir si un argumento dado es válido o no. Por ejemplo, considérese el siguiente argumento: las mujeres y los hombres ancianos tienen prioridad. Mi madre es mujer, por lo tanto, mi madre tiene prioridad. A ver, mujeres y hombres ancianos tienen prioridad. Premisa 1. Conclusión: mi mamá es mujer. Conclusión:
Mi mamá tiene prioridad. Bueno, aquí está, ¿no? ¿Qué sucede acá? Sucede que madre, perdón, las mujeres y los hombres ancianos tienen prioridad. Pero fíjese el lugar que tiene la palabra ancianos. Son mujeres y hombres, ambos ancianos. Mujeres y hombres, ambos ancianos. Esa es la cuestión. Mi madre es mujer, cumple con ser mujer, pero no con ser anciano. Podría no ser, pero también podría hacerlo. Concluir a partir de eso, mi madre tenía prioridad, pues no es tan claro. Ahí está, no es tan claro. La validez de esta argumentación depende de la lectura que se haga de su primera premisa. El argumento es válido solo si anciano aquí no se aplica a mujeres. En el lenguaje formal apropiado, tales ambigüedades se resolverían mediante el uso de paréntesis, por ejemplo, ¿no? O de un artificio similar que explicite la estructura. Y listo. Eso es lo que hoy día queríamos ver. Les agradezco su paciencia. Ya nos vemos mañana. Muchas gracias.